88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Por 5 esquinas están los hinchis entrando Por 5 esquinas están los hinchis entrando Van a matar estudiantes guantinos de corazón. Amarillito, Temperatura 13 grados. van a
Humedad 84%. Amarillito, amarillento, flor de retama. Sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ayinpuncha y hermanos, hermanas, comenzamos una nueva semana acá por Radio Chasqui. Esto es Ñucanchis Cancunapac por la 88.7. ¿Cómo estás? Buenos días, Noé. Ayinpuncha y hermanos, muy buenos días. Bueno, iniciando este informativo diario de la Chasqui, ¿no? Así es, saludamos también ahí a Gustavo Ballesteros, quien está en la parte técnica, y a Marcelo Tolay, que nos está haciendo el aguante en el estudio. Una semana que comenzó con lloviznas, con frío y también con, digamos, una sensación de que hay cosas que parece que van de mal para peor en esta bendita tierra, ¿no? Y ya nos tiene acostumbrado todos estos temas, así que ya no queda otra que resignarse a veces, en Sí. algunos casos, y seguirla remando. ¿Qué vamos a hacer? Así es, de todas formas también tenemos varias cosas para compartir con todos ustedes y dentro de unos minutos vamos a comenzar a desarrollar toda la información. Escuchamos algo de música y volvemos. Resistiendo 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro consciente. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro consciente. Se hace vida con el sol y en la Pachamama.
transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas, ya contemplo en tu infinito tus montañas. Nuevamente con ustedes entonces acá en Ñucanchis Cancunapac, y de todas formas no vamos a estar con tanta mala onda porque siempre hay cosas buenas, ¿no? Como sucede en La Quiaca desde hace siglos y siglos y siglos, con una fiesta ancestral que viene justamente desde antes que vengan los pueblos españoles y conquistadores a saquear las tierras. Bueno, hay una fiesta que es muy linda que se hace en La Quiaca justamente en esta época del año que se llama la Manca Fiesta, ¿no? Sí, bueno, este año también inició el fin de semana pasado, estuvo arrancando la Manca Fiesta, la fiesta de las ollas. Esto es en La Quiaca, como vos decís, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Esta es muy antigua, digamos, en la región, sí. esta feria, fiesta de las ollas. Sí. Y bueno, este año también van a estar presentes también muchos artesanos. Es un encuentro social, comercial y cultural entre productores campesinos, artesanos y escultores que van a estar presentes también este año en La Quiaca, ¿no? Sí. Encontramos que, bueno, es más que nada un año bastante especial, tomando en cuenta que 2020 por la pandemia y en el año pasado la gente todavía ya no podía, digamos, acceder libremente a estas actividades, y hoy como que ya hoy en día esto puede ocurrir, ¿no? Digamos que comenzó el día 15 con una ceremonia a la Pachamama, recepción a visitantes y artesanos. El lunes hubo un conversatorio sobre la medicina ancestral, una muestra de esquila, hilado y tejido, y ahora el miércoles 19 de mañana va a haber una exposición del proceso de alfarería de alfareros de Casira y La Quiaca y exposición de comidas regionales. Ya me está dando hambre, mira. El jueves 20 un encuentro entre la Universidad de Potosí y la UNJO, donde se conversará acerca de la papa andina. Por la tarde una feria de emprendedores, y el viernes 21 se realizará un encuentro de copleros. Esto va a estar muy copado a nivel primario, sexto y séptimo grado, y por la tarde un encuentro de copleros de erquenquencheros a adultos. Y durante el sábado 22 y domingo 23 se concretará el primer encuentro gastronómico binacional con referentes de Argentina y Bolivia. Bastante interesante, digamos, todavía la agenda que continúa hasta este fin de semana ahí en la ciudad fronteriza de La Quiaca, ¿no? El intendente Blas Gallardo destacó los aportes y gestiones de la Federación Argentina de Municipios para dar difusión en este importante evento, y también a las autoridades provinciales y nacionales del mismo sentido. Este año decían que salía por la TV pública incluso las actividades de la Manca Fiesta. Bien interesante. Sí. Yo siempre todos los años quiero ir, pero nunca puedo, así claro. Que este año espero llegarme y tener vivir esta experiencia también, ¿no? Que vienen muchos artesanos, como decía hace rato en la nota, y conocer la fiesta, esta fiesta antigua, que también también hacen trueque, ¿no? Muchos también hacen trueque, y no solamente es comprar y vender, sino que también hacer intercambio, ¿no?
Claro, o sea, una práctica que justamente tiene muchísimo tiempo, ¿no? De trocar y de también, de alguna forma, tener distintas visiones o una visión muy comunitaria acerca de qué es lo que puede faltarte a vos que puedo tener yo y qué tenés vos que también me puede hacer bien a mí. Ahí nomás hacemos el cambiazo. Bueno, seguimos entonces. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Son las 10:25. Buenas noches. Bueno, volvemos entonces con Ñucanchis Cancunápac y de una noticia que considerábamos muy linda, nos vamos a otra que realmente no lo es para nada, y tomando en cuenta de que justamente este fin de semana hemos transitado el Día de la Madre y muchos, bueno, han hecho estos festejos ahí en sus hogares, en familia, acompañando a sus respectivas mamás, pero sin embargo, digamos que hay un hecho que es bastante lamentable y que al menos en Palpalá nos dicen que tiene que ver con un aumento de denuncias por violencia de género y justamente en el Día de la Madre. Sí, esto lleva, bueno, también el tema de los festejos, bueno, que desmedidos, estuvieron bastante desmedidos, más que festejo de la mamá, fue, no sé, un festejo para los varones que tenían mucha sed, parece. Y eso lleva también, eso va de la mano con el tema de la violencia doméstica, ¿no? Que tantas mujeres viven y denuncian y son menos las denuncias de las que deberían haber, ¿no? Sí, totalmente. Bastante preocupante el tema de la violencia en Palpalá, porque se estuvieron registrando
un incremento, hubo un incremento de denuncias en la ciudad de Palpará por el tema de violencia doméstica durante este fin de semana. Tremendo, y no solo en Palpalá en realidad, porque según las cifras también que están difundiendo en distintos medios, encontramos que Jujuy es la provincia con más prevalencia de violencia doméstica del país. Nada más y nada menos, ¿no? Según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el 67,5% de las mujeres encuestadas en la provincia señaló haber experimentado violencia doméstica, ya sea a lo largo de su vida o en el último año. Dicho porcentaje ubicó a Jujuy en el primer lugar en un sondeo realizado en 12 provincias, con un total de 12.152 encuestadas entre 18 a 65 años. Sí, es terrible las cifras que tiran, bueno, en Jujuy son muy elevadas y, bueno, lo que te lleva, te tiran acá el tema del número de teléfono para poder llamar, pero bueno, hay muchos casos que no se llegan a denunciar o que directamente no son escuchadas, ¿no? Las denuncias no llegan a que, bueno, que se acerque alguien a la casa ni nada, entonces son denuncias que quedan ahí archivadas y bueno, hay que hay que denunciar y hay que buscar la manera en las que, bueno, por un lado el Estado puede hacerse cargo de todas estas situaciones como para poder pelear contra la violencia en sí y bueno, empezar a generar conciencia, ¿no? Porque también nosotros como ciudadanos tenemos que ponernos a pensar en qué tipo de actitudes estamos teniendo ante la vida, ante las personas y en el caso de por ahí de los varones hasta sus propias compañeras de vida en algunos casos, ¿no? Sí, que los más pequeños también se crían con esa violencia y también, bueno, sabemos que esa violencia con la que ellos se crían y bueno, ellos también lo vuelven a repetir y es un tema de que hay que crear conciencia, como vos decías, y hay que, en las escuelas creo que es necesario, ¿no? Sí, totalmente. En las escuelas hace falta que los docentes también que haya, digamos, una bajada de línea también desde los mismos ministerios para que se pueda trabajar en este aspecto. Y también está el hecho de que, bueno, muchas veces dicen desde la casa comienza todo y, bueno, a veces sucede esto que uno va a la escuela y ya comparte con sus mismos compañeritos desde niños determinados tipos de actitudes, determinados tipos de pensamientos, determinados tipos de formas que ya son, digamos, compartidas desde contextos, desde los juegos que se tienen en el barrio, desde también diferentes maneras de tratos y destratos que muchos papás tienen con sus propios hijos, así que realmente hay que hacer un trabajo en todas las áreas prácticamente de la sociedad como para que se pueda ir superando, aunque sea de a poco, todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, para eso, bueno, también está el número, la línea 144, que también brinda atención telefónica especializada para mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas. Así que, bueno, está ese número de teléfono. Y también hay muchos lugares donde las mujeres se pueden acercar a un espacio de contención, de escucha. Y bueno, tratar de crear conciencia, ¿no? Así es. Dime dónde andará, basta ya, dime dónde estarás. Zapalla y quinchucalla, quiquita, quicusa, puripunque. Zapalla y quinchucalla, quiquita, quicusa, puripunque. Nate ya, dime dónde estarás. Basta ya, dime
88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Bueno, continuamos en Yucanchis, Cancunapaja, acá en Radio Chasqui 88.7. Continuamos con una denuncia que se estuvo realizando en la provincia de Salta. Una jujeña denunció ser víctima de trata y explotación sexual. Una mujer, una jujeña, que fue llevada a la provincia de Salta con la promesa de trabajo y bienestar, y un bienestar mejor, luego de escaparse, deambuló hasta llegar a una dependencia policial donde realizó la denuncia, ¿no? Una denuncia de que fue trasladada a la provincia de Salta para trabajar, pero este trabajo al final estuvo envuelta en
bueno, en una red de trata de personas, ¿no? La verdad que en estos tiempos donde realmente por un lado hay tanta demanda de trabajo y tanta necesidad, encontramos que hay este tipo de personas que se aprovechan justamente de las necesidades y también de incluso de la ilusión de poder tener un mejor pasar como para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Ya de por sí hay muchísimos anuncios que especialmente en las redes sociales a veces uno encuentra, ¿no? Donde ofrecen trabajo y no te dan ningún tipo de información, tenés que contactarte por privado y muchas veces sucede esto que te prometen un montón de cosas y después realmente que estás corriendo un riesgo muy grande de perder tu vida prácticamente, ¿no? Porque ya te transportan a otro lugar, ya tenés que someterte o tienen que ser sometidas a lo que es, digamos, el mandato de esas personas como para poder vivir nada más ni nada menos. Así que, bueno, esperamos que se siga investigando y que se pueda llegar a esclarecer este tema, que en realidad es una situación que sucedió el día 12, pero que recién a partir de ayer empezó a tomarse como conocimiento a lo largo de los medios, a partir de, bueno, el accionar de la misma justicia, pero bueno, a la vez tendríamos que empezar a hacer recomendaciones, a pesar de que lógicamente que la víctima nunca va a tener la culpa, pero empezar a recomendar tener muchísimo cuidado en donde uno acude a buscar trabajo, ¿no? Y si es posible también ir acompañado de alguien, porque este tipo de cuestiones son muy peligrosas. Sí, la mujer es oriunda de Perico. Y bueno, ella fue trasladada a Salta con promesas de trabajo, como decíamos, y bueno, se pudo escapar de un hombre que es el que la mantenía cautiva para explotarla sexualmente. Y bueno, la denuncia fue realizada y bueno, se encuentra bajo un estricto secreto de investigación. Bueno, ya esto en Jujuy también registra un alto índice, ¿no? También de denuncias por trata de personas. Bueno, es bastante alto las denuncias que se encuentran en la provincia, que se registran en la provincia. 194 denuncias por trata de personas en la provincia de Jujuy durante el periodo del 2015 al 2022. Bueno, algunos datos sobre el tema de la explotación sexual que encabezaría la provincia de Jujuy también, ¿no? Qué raro. Nuevamente. Otro dato, la verdad, para bastante alarmante, ¿no? El tema de la trata de personas, como hace rato también hablábamos, el tema de la violencia doméstica, sí, violencia de género, bastante altos en la provincia, ¿no? Así es, y por ahí se contraponen en contra de un discurso del mismo Estado que indica que se está haciendo un trabajo, pero por lo visto el trabajo que se está haciendo, si es que bueno, trabajo que dicen que se hace no es suficiente y se deben tomar cartas en el asunto porque hay una realidad que es terrible y se contrasta muchísimo con los discursos, ¿no? So
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bien, continuamos ahora haciéndonos hacia el ámbito nacional y, digamos, continuando a la vez con toda esta situación tan triste que está atravesando el pueblo mapuche en Bariloche. En este caso encontramos que se hizo un allanamiento a un periodista de justamente la comunidad mapuche. Y esto fue el viernes pasado y hay distintos medios que aparecen por las redes sociales más que nada, que están repudiando justamente, ¿no? Incluso hasta el mismo Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina. Y encontramos que justamente Oscar Moreno, este comunicador mapuche de la ciudad de Bariloche, estuvo siendo justamente víctima de este allanamiento. Y todo por sacar la foto a una casa. Sacó la foto a una casa que tenía un cartelito que decía en venta y por eso fue, digamos, hostigado de esta manera, ¿no? Este desmesurado procedimiento llevó a cabo a instancias del abogado Ernesto Saavedra en la causa que inició contra el periodista por supuestas amenazas. En particular, la acusación sostiene que Moreno filmó y tomó fotografías con su teléfono celular en el exterior de su vivienda. Y llamativamente, el juez de garantía Juan Pablo Laurence ordenó la medida porque el acusado es militante de la causa mapuche y además trabaja en un medio afín a dicho movimiento. Circunstancia que Saavedra encontró amedrentador y amenazante, además de causar temor en su persona.
Tremendo, ¿no? En este caso encontramos que incluso esta causa ya venía desde hace bastante tiempo y cuando no, bueno, el diario Clarín publicó el 5 de octubre, al día siguiente que el abogado hiciera su presentación, que sufrió tareas de inteligencia en su casa de Bariloche. Entonces, digamos que esto de sacarle la fotografía fue tareas de inteligencia, según el diario Clarín. Según Daniel Santoro, firmante de la nota, el hecho demuestra cierto nivel de organización de este grupo de mapuches violentos. Ni Saavedra, ni el juez, ni el colega de Buenos Aires mencionaron que nuestro compañero Moreno se limitó a registrar el cartel que anuncia que dicho inmueble está a la venta y que sacó la foto para compartir esa información con una relación suya. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre que festeja la gente. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. 5 años de la aparición sin vida de Santiago Maldonado, el día de ayer, el 17 de octubre del año 2017, después de 78 días de su desaparición. Su cuerpo apareció en las aguas del río Chubut, luego de que se le realizara al menos 3 veces rastrillajes en el mismo lugar. Santiago desaparecido el 1 de julio de ese mismo año, del año 2017, mientras decenas de gendarmes desataban un operativo represivo
cuando reclamaban la libertad del referente de la comunidad Facundo Jones Wallace. Santiago fue a acompañar el reclamo y nunca más volvió. Tremendo, ¿no? En ese tiempo se decía, cuando estaba desaparecido, incluso quien fuera ministra de Seguridad, en ese tiempo Patricia Bullrich, decía que Santiago Maldonado estaba en Chile, que se lo había visto, que había cruzado la frontera, y a la vez como que siempre tuvo una complicidad con Gendarmería y se buscaba tapar información más que brindarla, ¿no? Mientras todavía esto se contrastaba con muchas fuentes que denunciaban que en realidad Santiago Maldonado había sido apresado por los gendarmes, que se buscaba también ocultar muchas de las pruebas que decíamos, y a la vez, bueno, esto de que después de ya estos 77, 78 días de búsqueda aparezca, digamos, en el río su cuerpo, terminó siendo también muy sospechoso para todos los que estaban, digamos, buscando la verdad a partir de esto, y a partir justamente de que, bueno, por un lado, digamos que este mismo descubrimiento fue río arriba de donde se habían sucedido los hechos de represión y de esta persecución, ¿no? Y a la vez también, bueno, por otro lado, esto de que Santiago no sabía nadar, de que, bueno, se buscaban que hayan de uno y de otro lado, no sé si decir algunas justificaciones de donde por ahí desde la parte oficial se buscaba decir que en realidad se había ahogado porque no podía, no sabía cómo nadar, ¿no, Santiago? Sí, la búsqueda, bueno, los rastrillajes por la zona y no estaba ahí Santiago, después apareció en lugares donde ya habían rastrillado muchísimas veces. La familia de Santiago, bueno, sigue pidiendo justicia. La familia y muchos hermanos que siguen la causa y que trabajan el día a día para esclarecer el asesinato de Santiago Maldonado. Y bueno, el día de ayer se estuvieron cumpliendo 5 años del hallazgo del cuerpo de Santiago, después de llevar 78 días desaparecido, ¿no? Así es. Encontramos que, bueno, en noviembre de 2018 fue que la causa fue cerrada, pero la familia apeló el fallo junto con organizaciones de derechos humanos. Y bueno, en septiembre del 2019 la Cámara dio lugar a la medida porque consideró insuficiente la investigación, y encontramos que Sergio Maldonado, uno de los hermanos y principal impulsor de la investigación, denunció que la causa está parada en la Corte Suprema de Justicia a la espera que se designe un juez que quiera investigar.
más cerca y en la casca capital suprema. Jorge Chacamarca, Cerro Potosí, más cerca y en la casca capital suprema. Bueno, seguimos ahora acercándonos ya al final de esta mañana, en este caso con una denuncia que sucedió en Paraguay, pero que yo creo que puede replicarse en más de un país de Sudamérica. Y acá en Argentina mismo tendría que suceder, porque el abuso de pesticidas está siendo justamente de las suyas en muchas de nuestras regiones. Y en el caso de Paraguay, según justamente el relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, dice que el abuso de pesticidas en Paraguay está envenenando el país. Bueno, acá en Argentina también nos llevan más de productos agrotóxicos Sí. prohibidos en Europa, se siguen usando acá en Argentina, así que Sí. como vos decías, también se podría llevar adelante una denuncia también en Argentina por el tema del envenenamiento con estos agrotóxicos, ¿no? Prohibidos. Sí, totalmente. Incluso, bueno, uno de los últimos films de Pino Solanas, recuerdo que tenía que ver con eso, ¿no? Que se hizo Viaje a las Tierras Fumigadas, en donde incluso en un momento de la película fueron hacia un laboratorio en donde determinaron que prácticamente cualquier persona común, entre comillas, tenía en su sangre una determinada cantidad de agrotóxicos a partir de la ingesta de las verduras contaminadas, ¿no? Nada más y nada menos de comer día a día un alimento que uno considera sano y que en realidad no podría terminar siéndolo. Digo podría porque en realidad también está el hecho que está esto en discusión de hasta dónde o hasta qué cierta cantidad puede tolerar nuestro organismo sin tener, digamos, alguna consecuencia de ello. Yo pensaría que sería bueno no tener nada de veneno en sangre, ¿no? Pero es como muy muy relativo en cuanto a la discusión, pero es una lucha que se está dando y que al menos uno, con el hecho de que en el vecino país, digamos, ya cobre un impacto, digamos que encuentra un avance a partir de todo esto, ¿no? Sí, como vos decías, los estudios siempre tiran miden una toxicidad aguda, que sería a corto plazo, pero no lo hacen en crónico, ¿no? Claro. No hacen sostenida en el tiempo, digamos, la medida de toxicidad. Entonces, para ellos no es nada, es algo que lo miden ahí nomás y no lo miden en crónico, ¿no? Y por eso el tema de altamente peligroso, el tema de los agrotóxicos, en los más están comprometidos los países de América, ¿no? Sí. Bueno, como decías, Paraguay, Argentina son países que tienen una contaminación muy alta en el tema de agrotóxicos, ciudades contaminadas, no solamente por el agrotóxico que ya fumigan, sino que también por la ingesta, ¿no? de las verduras, las frutas también, que son fumigadas con estos pesticidas, ¿no? Insecticidas, Sí. pesticidas y bueno, todos
agrotóxicos que llegan a nuestros alimentos. Sí. En el caso de, digamos, de relator, una de las cosas que ha comunicado es que, bueno, acá vamos a citar justamente textualmente lo que dice: me gustaría recalcar, como hemos hecho varios relatores especiales en repetidas ocasiones, que es un mito que los agrotóxicos sean necesarios. Mirá lo que dice el relator, ¿no? Es un mito que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay. Y también resaltó que la concentración de la tierra en unas pocas manos y la consecuencia exclusión de amplios segmentos de la población ha agravado la situación que atraviesa el país. Mirá todas las cosas que justamente entran en juego a partir de estas situaciones que se vienen viviendo y sufriendo en gran parte de nuestras tierras, ¿no? Claro, porque la mayoría son utilizados en los cultivos de soja, maíz, tabaco, que son los que más usan estos agrotóxicos, que son altamente peligrosos, ¿no? Los herbicidas con glifosato. Bueno, algunos también que son utilizados en hortalizas, frutas y maíz. Pero mira qué interesante que no hacen falta, ¿no? Los agrotóxicos para los pesticidas y todo eso, ¿no? Para controlar las plagas. Y bueno. Sí, en realidad uno piensa en cómo antes de que existieran los agrotóxicos había muchísima agricultura en distintas regiones y se buscaban, digamos, metodologías naturales como para poder pelear contra las plagas. Uno pensaría que eso también podría ser uno de las soluciones en estos casos, y a la vez, bueno, el hecho de tener mayor control de distintas denuncias que se vinieron haciendo acá a lo largo del país. Hemos encontrado que muchas veces se fumigaban campos en cercanías de colegios primarios, en lugares donde por ahí encontrábamos a vecinos o a pobladores que también estaban muy cerca de las plantaciones, y sin embargo se hacían este tipo de actividades, y muchas veces con esos aviones fumigadores que te tiran, digamos, el agrotóxico prácticamente hasta el patio de tu casa, ¿no? Tomando en cuenta los vientos y demás factores que influyen también en el riego, por decirlo así, ¿no? Sí, estos reclamos también llevan historia, ¿no? Estos reclamos de pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos, que influyen, que incluyeron varios estudios, ¿no? De toxicidad crónica y afectaciones en el ambiente. Muchas de estas denuncias, de estos reclamos de pueblos que son afectados a diario, ¿no? Por las fumigaciones con agrotóxicos. Bien, ya entonces estamos cercanos a la despedida, ¿no? El sueño de sus voluntades.
Bueno, entonces así estamos terminando una nueva edición de New Canchis Cancunapa, acá por Radio Chasqui 88.7, esperando volver muy pronto y con mejores noticias, la verdad. Alguna divertida por ahí vamos a tener, supongo. Así que bueno, de mi parte ya me despido. Tengo una cama. Así es, será hasta encontrarnos. Tinco una cama. Esto ha sido New Canchis Cancunapa. Cholo rebelde de las tunas, Huicuñata bistra pambatas, Tarucata bistra pambatas, Chapayando pihuelentoca, el sueño de sus voluntades, el sueño de sus voluntades. Mucho cuidado deben tener las cholitas pretenciosas, porque mis brazos pueden caer, porque conmigo se pueden ir, porque conmigo se pueden ir. Yachanquichupita.